Yo me llamo Luis Ciocca Gómez, mi apellido es de origen italiano, mi papá era de Rapallo, en Génova, y nací en el año 1938, es decir, ahora ya tengo 85 años y fracción, 85. Y entré en 1960 a odontología, ¿no? Y el año 76 ocurrió que yo atendía a una familia, que eran varias hermanas, y también había atendido al papá y a la mamá de ellas, ¿no? Y eran las hermanas Ugarte, ¿no? Ugarte Román, la familia Ugarte Román. Una de ellas, Marta, era dirigente del Partido Comunista, ¿no? Del Comité Central, era importante, y había sido durante el gobierno de Allende, había trabajado con el general Bachelet en la organización aquí en Santiago de las juntas de abastecimiento y precio, algo así, la JAP, ¿no? Junta de abastecimiento y precios, me parece que era, JAP. Y entonces cuando vino el golpe ella fue muy buscada, ¿no? Fue una de las personas buscadas, citadas, llamadas. Era paciente mía. Entonces, después del golpe incluso me seguía yendo a atenderla así, periódicamente, y conversábamos mucho, en fin. Pero así llega el año 76. Entre medio, me acuerdo que en una oportunidad ella veía que yo era, como era ortodoncista, yo era muy ordenado, entonces a todos mis pacientes, por igual, de ortodoncia, y tenía su ficha. Y un día ella me dice, doctor, a veces me decía compañero, en fin, pero siempre la cuento porque es peligroso, era peligroso, ¿no? Hasta la palabra compañero era cosa seria. Y bueno, pero a veces me decía compañero, que se le salía, doctor, generalmente. Y entonces me dice, oye, doctor, me decía compañero, no sé, en ese momento. Yo veo que usted anota, me dijo, pucha, pero ¿por qué no rompe mi ficha mejor? Me dijo, porque pensando en que la podían seguir y llegara y yo, Matubar, yo ver que la había atendido, entonces pensar que me podía comprometer a mí también, desde que podían decir usted la estaba amparando, hasta decir estos dos están complotando, qué sé yo, ¿no? Entonces ella, por seguridad, en realidad, me dijo, pero yo, pucha, romper una ficha de un paciente, le dije, ya, no se preocupe, le dije, ya, no se preocupe. Y saqué la ficha de mi fichero y la guardé en otra parte, en un cajón, con ya, en fin, entre medio de un libro, de un cuaderno. Disimuladamente ahí guardé su ficha y sus radiografías. Algunas de esas radiografías yo le había puesto, cuando le daba la orden le ponía Carmen Soto, ¿no? Entonces, en la ficha tengo, en la agenda tengo anotada Marta Ugarte, si no me falla la memoria,
porque la había atendido siempre, M. Ugarte, en fin. La cosa es que no destruir la ficha. Si lo hubiera destruido o no hubiera guardado sus cosas, hubiera sido un poquito más miedoso a lo mejor yo. Después no habría tenido elementos para probar. Entonces en ese tiempo era complejo porque era mi palabra, pero yo tenía radiografía pre-mortem que se podían comparar con radiografía post-mortem y son como las huellas, mejor que las huellas dactilares. La cosa es que así fue como yo llegué a la cosa forense. Ellas me contaron, me llamaron el día viernes, de 20 y tanto de septiembre del año 76. La hermana había desaparecido, después ya se supieron las fechas, todo. Alrededor del 8 de agosto me parece que la detuvieron, ¿no? La habían detenido. Apareció el cuerpo en la playa de La Ballena, botado por el mar, con un surco en el cuello, con un alambre en el cuello, ¿no? Y hablaban de un crimen pasional, que era una joven, en fin. Entonces, cuando ellas me contaron, yo le dije, no tengo ningún problema en ir al médico legal, voy el día lunes. Le dije porque al día siguiente era sábado, yo tenía consulta el sábado, en fin. Y yo voy el lunes para preparar mis cosas, reunir lo que tengo, en fin, y mis antecedentes, y voy el lunes. Pero no puede ser, le dije, no creo. Yo pensaba como mucha gente, claro que estaban detenidos, los detenidos desaparecidos de ese momento, detenidos pero en una cárcel, pero secreta, pero estaban vivos. Pero ocurrió que fui el lunes y resultó que era ella, ¿no? Yo le había hecho algunas cosas importantes, así fáciles de reconocer. Por ejemplo, le había hecho una extracción, ¿no?, de un premolar, a 4, una nomenclatura tradicional que la manejo más fácil. La 11, el canino izquierdo, ahí le había hecho yo una endodoncia. Yo no hacía algunos, en ese tiempo a nosotros nos preparaban, nos enseñaban a hacer de todo, ¿no? Le había hecho una endodoncia bien, en fin. Le rellené ese conductito que había la raíz que se le quebró, no sé por qué. Le puse un pernito y un diente de acrílico en ese tiempo, lo ajusté. Y yo le había hecho esas dos cosas importantes, más unas obturaciones en ese tiempo, en unos puntitos que tenía por ahí chiquititos, le había hecho unos petralit, llamábamos, una especie de cemento, piedra, así muy, que se hacía con los niños también. Le había hecho unas cositas chicas, algún daño en alguna fisurita, me acuerdo. Y además ella tenía unas amalgamas, no hechas por mí, anteriores, de antaño. Pero estaban las amalgamas registradas en las radiografías que yo le había tomado de control. Entonces, con todo eso yo hice un esquema y resultó que todo coincidió, era la Marta. Y identificar a la Marta sirvió para darse cuenta de que en realidad esas personas que creíamos detenidas estaban siendo muertas. La gente tomó conciencia de que pucha, la estaban matando y arrojando al mar. Arrojando al mar con rieles, porque ahí ya se empezó a saber que la mata que tenía acá la Marta era porque le habían agarrado un pedazo de riel y el riel se soltó y eso permitió que ella flotara y volviera a la playa. Estaba tan nervioso yo el día lunes que fui mi señora me acompañó. Fuimos al médico legal, estaba tan nervioso que cuando mi señora me esperó adelante, en fin, en la sala del director. Bueno, pero bueno, vi a la Marta, fue terrible, claro, golpeador, impactante, porque evidente, las torturas, el daño, todo lo que tenía, ¿no? Las fracturas por todos lados, las uñas, en fin.
La identifiqué. Después, y de perfil, fíjense, la fui reconociendo, porque primero estaba ya en un aspecto medio acartonado, casi oscuro, con ya más de un mes, porque estaba... Y en la ligua no sé si estaría conservado o así nomás. Después la trajeron al médico legal y aquí, claro, había otros medios, refrigeración y todo eso era distinto. La cosa es que resultó que era Marta. Yo cuando la empecé a ver primero estaba tan nervioso que primero tuve que conseguirme un espejito. No había. Salieron a buscar. Consiguieron en el SEMDA, Servicio Médico Dental de los Alumnos, que está al lado. Ya, llegó un espejito y un auxiliar me lo trajo. Bueno, y fui entonces examinándola y todo coincidió con mi dato. Así que llegó la familia, ellos entraron las hermanas, las otras dos hermanas que también eran pacientes mías, una cuñada y el hermano, si no me falla la memoria. El doctor Bea, que era el jefe de tanatología, y yo, y el ayudante, Rabanito le decían. Después lo conocí, porque después cuando yo empecé a ir de rutina al médico legal. Bueno, entonces yo les dije, y lamentablemente tengo que confirmarle una mala noticia, pero bueno, ella lloraba natural. Bueno, tuvimos como 10 minutos y después conversamos, le expliqué yo. Y ellas estaban seguras también que era su hermana, porque el día 28 de septiembre fue eso, porque el 27 fue la identificación. Después tuve una serie de otras situaciones, que es historia larga, esa da para otra cosa, pero de molestia, hasta que salieron los diarios. De repente filtró la cosa y salió una semana después, tal recorte, decía dentista, identificó a asesinada de la ballena, algo así. Y ahí los titulares, y vinieron los periodistas a la casa. Yo vivía en ese tiempo en el centro, vivía en Portugal con Marín. Fueron a mi casa y esa era mi primera casa. Fue la de Chido Undurraga, Pablo Norato y todos esos periodistas de la época. La Pablo Undurraga fue a la casa incluso. Y a ella le mostré la radiografía y hay una foto donde yo estoy joven mostrándole la radiografía. Así. No, yo no tenía idea de secreto sumario ni nada de eso. Después aprendí. Bueno, y lo más valioso que fue. Empecé a pensar, dije, voy a escribir. Fui a reuniones, yo iba a reuniones en ese tiempo mucho a la Sociedad de Ortodoncia. Ahí me encontré con el doctor Mans, que también fue profesor mío de ortodoncia en el posgrado. Entonces yo dije, voy a escribir esta historia, voy a escribir este caso como caso y lo publico en Neodontología Legal, la revista de Neodontología chilena, ¿no? En fin, y lo empecé a escribir, pero ahí ya me empecé a dar cuenta que necesitaba ciertos documentos, por ejemplo, algún código, apuntes, me conseguí apuntes de medicina legal, y empecé a darme cuenta que nosotros podíamos hacer muchas cosas. Y ese artículo que hace se convirtió en un libro que está en la facultad chiquitito. Elementos de odontología legal se llama, uno con una tapita celeste, bien artesanal. Claro, pues en realidad realmente me impresionó mucho, y yo creo que eso me hizo pensar en que nosotros podíamos hacer algo valioso, así socialmente hablando, aparte de lo valioso que es quitarle el dolor o la afección dental a una persona, pero hacer algo también con proyección, ¿cierto?, hacia la sociedad.